Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En la historia de la Navidad vemos que los misteriosos sabios, llamados los magos del Oriente, llegaron a introducir, ellos llegaron allí a donde estaba Herodes e hicieron una gran pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? La vemos en el Evangelio de San Mateo y vemos que preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos, fue tan extraordinaria esta revelación que no había dudas en la mente de estos sabios, de estos magos, de la existencia del niño Dios. Es decir, ya había nacido, solo buscaban el lugar donde estaba. Y es más, dijeron también: su estrella hemos visto. Es decir, como que tenían un concepto que la estrella le pertenecía a aquel que había nacido. Además, también dijeron: hemos venido a adorarle. Esto es impresionante, porque imagínense que el pueblo judío era el que tenía todas las profecías y supuestamente tenían que tener todo el conocimiento y saber el lugar donde estaba, esperando allí al rey que iba a nacer, al rey de los judíos. En cambio, estos hombres son del oriente, algún lugar lejano, y ellos vinieron a adorarle, lo cual indica que tenían un concepto de que este era divino, porque que viniera a adorar a un judío que nacía en un pequeño pueblo, alguien en el extranjero, en el del oriente. Mis queridos hermanos, esto era algo de Dios, revelación de Dios. Pero por supuesto le hacen la pregunta nada más y nada menos que a Herodes. Solamente la mención de un bebé que sería rey levantó tremendo celo y tremendo temor en el corazón de Herodes. Es decir, la posibilidad de un rival al trono, esto estimulaba tremendo temor en Herodes, al punto que ordenó matar o traspasar a todos los niños varones menores de 2 años de allí de Belén de Judea. Por supuesto que era una ciudad pequeña, ¿no? Se cree que más o menos tendría cerca de 1,000 personas, 1,000 habitantes. Y muchos calculan que no había más de entre 7 y digamos 20 niños menores de 2 años. Y quizás por eso no fue una noticia de aquellos días por todo el mundo. Pero lo cierto es que Herodes era un hombre malvado. Y era un hombre obsesionado con el poder y la autoridad. Por un lado, se tomaba muy en serio lo que dijeran, lo que decían los magos de aquellos tiempos, que pertenecían normalmente a las cortes de los reyes y eran las personas científicas, los conocedores de las cosas. Por otro lado, el título rey era un título importante también en aquellos días, por lo tanto era significativo cuando mencionó que era rey, que había nacido uno que era rey. Que un rey ejercitaba autoridad total, ¿no? En aquellos tiempos era una persona que podía, según su deseo, hacer que la gente pereciera o la gente prosperara. Hoy en día realmente no tiene ninguna importancia este título, porque no existen reyes que tengan esa clase de autoridad absoluta como tenían estos reyes de aquellos tiempos. Ahora, lo único que sí podemos decir que se parecen a ellos son los dictadores de estos tiempos, ¿no es así? Es decir, tenemos, a Kim Jong en el norte de Corea, tenemos a Xi Jinping el de China, tenemos a Nicolás Maduro, tenemos allá en Venezuela, a Raúl Castro en Cuba, tenemos, ¿quién más? En Nicaragua tenemos a Daniel Ortega, y por ahí podemos mencionar estos dictadores que son malvados, hombres que lo que han traído sufrimiento, traen sufrimiento, pobreza, esclavitud al pueblo, a los pueblos.
Pero sí, mis queridos hermanos, en aquellos días podían haber también reyes buenos, como lo hubieron, muy pocos, pero los hubieron, que traían prosperidad, estabilidad, desarrollo económico y social a los pueblos, pero también los había, en su mayoría fueron realmente malvados. Esclavizaban, destruían, perseguían, cuántas cosas podemos decir. Entonces, no existía un poder entre los hombres más grande que el que tenía un rey, como vemos hoy en día en algunos dictadores. Bueno, hermanos, en esta mañana sería de gran beneficio para nosotros, para nuestra vida espiritual, escuchar el anuncio de estos ángeles cuando dieron este título a Jesucristo, Rey y Señor, el cual fue dado como un testimonio de quién era el que estaba allí o iba a nacer allí en Belén de Judea. Fíjense que muchas veces nos quedamos, o la gente se queda muy entusiasmada con el cuadro del nacimiento de Jesús, es decir, esa parte sentimental del bebé que nació en Belén, y lo aceptan como el niño que nació, que es un salvador, pero realmente no por este título que dice que es Señor, Señor. Pocas palabras, yo diría que en nuestro vocabulario han perdido el significado como esta palabra de Señor, de Señor. Bueno, en el uso moderno yo creo que se le ha robado su significado porque le llamamos Señor a cualquier hombre, bueno, Señor a las mujeres, específicamente a aquellos con quienes no tenemos confianza, le decimos Señor, pero no en el sentido que se decía en aquellos días. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto habla de un título que en forma única pertenece solamente a Jesucristo. Es el Rey y Señor de todas las cosas creadas, celestiales y terrenales. Y noten que está en el sentido presente, no dice que uno que sería Salvador, o llegaría a ser Rey, o llegaría a ser Salvador, sino uno que es Salvador, uno que es el Señor. Es decir, nació, ya era. Bueno, ustedes saben que los títulos se le daban a la gente cuando alcanzaban algún logro, ¿no? Y existían también los señores de aquellos tiempos, de los cuales vamos a mencionar, pero en este caso Jesucristo ya era el Rey, ya era el Señor. Y noten que también dice en cuanto al lugar. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén, ¿no? No era así, el lugar preciso. También habla del linaje, correcto, porque era descendiente de David. Así que, hermanos, bueno, lo cierto es que no podemos responder de manera apropiada a Jesucristo, al niño que nació en Belén, si nosotros no tenemos un entendimiento de lo que significa este título de Señor, de Señor. Por otro lado, el lado negativo es que las enseñanzas bíblicas indican con toda claridad y advierten que el ser negligente a Jesucristo como Señor tendrá consecuencias eternas. Así que miren si es importante tener un entendimiento de este título. Bueno, ustedes saben que los nombres eran muy importantes en aquellos tiempos. Hoy en día yo diría que lo más importante son los números, somos números, ¿no es así? Llamamos, por ejemplo, para un asunto legal, pues quieren saber nuestro número social o para abrir una cuenta bancaria, o llamamos a la tarjeta de crédito y nos piden el número, somos números, no, más que nada. Tenemos un problema con el tráfico, nos para la policía, nos pide la licencia, se guían por el número de la licencia. En aquellos tiempos los nombres eran extremadamente importantes, hermano, el nombre. Y podemos leer, por ejemplo, algunos de estos nombres. Muy importante, Isaías 9:6.
Es más, si ustedes alguna vez tienen que hablar con algún judío y quieren que vean a Jesucristo en el Antiguo Testamento, vayan allí a Isaías 9, especialmente el versículo 6, que después que dice que niño nos es nacido, nos es dado, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién puede llamarse así sino Jesucristo? Y ahora Rey y Señor, según el anuncio de los ángeles. Si juntamos todos estos nombres, hermanos, tenemos que decir que es nombre sobre todo nombre, nombre magnífico, nombre glorioso de nuestro Señor. Ahora notemos de nuevo esta palabra griega que se traduce como Señor. Esta es la palabra kurios. Y esta palabra tiene una gran variedad de significados que nos hablan a nosotros mucho o nos ayuda a entender acerca de la persona y el ministerio de Jesucristo. En primer lugar, tenemos a Kurios, Señor, y se usaba en el griego diario para hablar de aquellos que eran dueños de alguna propiedad, de alguna cosa, gente que eran muy respetada en la comunidad. Por cierto, muchos de ellos tenían buena posición económica. Segundo, pues teníamos también Kurios, Señor, como título de autoridad. Y con este título se indicaba distinción entre los amos y los esclavos. Es decir, en los tiempos antiguos, lo que es la esclavitud era una práctica universal, muy normal. La población se dividía entre libres y esclavos. Y el amo era llamado el Kurios, Señor. Y como tal podía ordenar a su antojo, podía hasta ordenar quitarle la vida al esclavo. Podía comprar esclavos, podía venderlos también. Y el esclavo tenía que estar a la disposición del Kurios, del Señor. Jesús usó esta palabra para distinguir, por ejemplo, al esclavo de su amo cuando dijo en Lucas capítulo 16, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué les parece? Muchos de los fariseos enseñaban, el problema era que la devoción a las riquezas, al dinero, y la devoción a Dios eran compatibles. Y por esa razón, cuando Cristo dijo esto, ellos se burlaron de Cristo. Miren el próximo versículo, como dijeron ellos, o como dice acerca de ellos, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaron de él. Por cierto, la avaricia es algo que puede estar muy escondida dentro de la persona, no notable a la superficie. Y no tiene que ser la persona rica, en términos económicos, para ser avaro. Ahora, ¿por qué esta filosofía de los fariseos? ¿Por qué ellos tenían esta filosofía? Bueno, esto iba mano a mano con esta noción común sostenida de que si la persona tenía riquezas terrenales era porque tenía la aprobación de Dios, porque estaba a bien con Dios. Y ellos pensaban que estas eran las personas que tenían favoritismo, es decir, Dios los favorecía a ellos, por eso eran personas de dinero, personas ricas. Y yo supongo, hermanos, que a Satanás le guste que los cristianos tengan esta idea también. Es decir, que se sientan que están tan bien espiritualmente porque sus asuntos económicos y sociales están bien. Y es tremendo engaño de parte del diablo. Y esta filosofía también se ha introducido, hermanos, en las iglesias evangélicas. Es decir, con estas doctrinas del evangelismo de prosperidad, pues se ha introducido también. Pero miren Jesucristo lo que dijo en una ocasión. Dijo, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Por cierto, se refería exactamente a una aguja de coser, porque ustedes van a oír por ahí algunos que van a predicar o decir que eran unas agujas que existían
en Jerusalén para entrar cuando las puertas estaban cerradas. Ustedes no van a encontrar eso en ningún libro arqueológico, no existe eso, porque decían que el camello se agachaba y pasaba, como para querer decir que hay que humillarse para entrar en el reino de los cielos, pero realmente Jesús no habló de eso. Jesucristo estaba hablando de lo que es imposible, porque seguidamente a esto los discípulos dicen, ay Dios mío, le dijeron, Señor, ¿y quién entonces será salvo? Y es allí donde Cristo dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesucristo no estaba condenando la riqueza, lo que él estaba era denunciando aquí el amor y la devoción a las riquezas materiales. Así que el Señor pone al hombre entre dos lados opuestos, ¿no? Y ambos quieren ser Señor de tu vida. Es decir, el mundo por un lado te está llamando para que tú sigas en sentimientos, en deseos, en intereses, esas filosofías, esas ideas. Y por el otro lado está Dios llamando también y exige que seas Señor de nuestros corazones. El Señor nos llama a que le sigamos, pero que sea el Señor en nuestros corazones para guiarnos, para salvarnos, para hacernos libres del pecado y de la esclavitud del pecado. Bueno, este título, Curios, el Señor, el cual los ángeles le atribuyen al niño de Belén, pues indica el derecho a la autoridad. Y muchas personas aceptan muy bien la historia bíblica en cuanto a la Navidad, pero no aceptan a Jesucristo como Señor de su vida. Es decir, simpatizan con el lindo cuadro del bebé en un pesebre, y que por cierto, en la realidad eso no era un cuadro lindo, era un cuadro triste. El Rey de Reyes de todo el universo en un lugar como ese. Y por supuesto los establos que hacen en las obras no se parecen a lo que era realmente, y en aquella época un establo. Ahí se pueden imaginar ustedes el mal olor, las condiciones allí con esos animales, en unas condiciones pésimas. Si aquel dueño del mesón hubiera sabido quién era el que iba a nacer, le hubiera dado toda su casa, su habitación, y se hubiera ido él al establo. Algunos ejemplos del uso de esta palabra curios. Por ejemplo, lo usaban para el capitán de un barco. Le llamaban el curio, porque era el oficial ejecutivo sobre todo lo que se movía en aquella nave. Es decir, él decidía cuándo salía y entraba del puerto o al puerto, y el curso hacia donde iban era decidido por el curios, que era el capitán del barco. También se usaba para los oficiales comandantes del ejército militar. Le llamaban también curios. Y claro, tenían el derecho de dar órdenes. Había que seguir las órdenes sin cuestionarlas. Es decir, la gente tenía que moldear, los que estaban bajo esa autoridad tenían que moldear su vida, su agenda, según esas órdenes. Bueno, los ángeles dijeron que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Bueno, en tercer lugar, curio, Señor, era usado también para describir al que tenía propiedad o posesión absoluta de alguna propiedad. Aquel que fuera dueño de alguna propiedad le llamaban también curio. Podía ser animal, esclavo, algún terreno, alguna casa. Y Jesucristo usó esta palabra en una ocasión en que él habló. Esta fue una parábola muy poderosa, muy interesante, que se encuentra en Lucas 20:13. Era acerca de un curios, o sea, el dueño de una viña, y él envía a sus siervos a aquella viña porque los labradores eran malvados y la viña no estaba produciendo fruto. No se da detalles de por qué, si era porque eran vagos y no trabajaban o porque se robaban el producto. Pero lo cierto es que envía a aquellos siervos. ¿Y qué hacen estos siervos malvados? Matan
a los que fueron enviados por el curio. Y entonces el curio envía a su propio hijo heredero y también lo matan. Ni oyeron ni tuvieron temor de las advertencias. Y miren cómo Jesucristo termina la historia. Dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero Jesús quiso decirle que el pueblo había matado a los profetas, a todos. Esto es lo que significaba la parábola, ¿no? Y luego les estaba diciendo, y ahora me matarán también a mí, que soy el Hijo, el heredero, enviado por el Padre Celestial. Hermanos, en el Evangelio de Juan leemos tristemente que Jesucristo dice a los suyos, acerca de Jesucristo, a los suyos vino y a los suyos, y los suyos no les recibieron. ¿Qué cosa eran los suyos? ¿Quiénes eran los suyos? El mismo pueblo judío, Israel, en el sentido específico, ¿no? En el sentido general, todo aquel pecador que rechaza a Jesucristo, porque todo le pertenece a Él. Él es dueño de todo. En cuarto lugar, curio, Señor, se usaba para denotar que tenía derecho del guardián. En el mundo antiguo, el derecho legal le era negado a las mujeres. O sea, las mujeres no podían comprar propiedades ni hacer negocios. Y para ellas poderse involucrar en algún negocio, en compras de alguna propiedad, ellas tenían que tener a un guardián. Ese guardián le llamaban curios. Y por supuesto podía ser el esposo, podía ser un hermano, podía ser alguien de la familia. Tenía que ser hombre, pero tenía también que ser alguien de la familia. Entonces Jesucristo es nuestro guardián, nuestro curio, nos salva de condenación, nos redime de pecado, nos cuida y nos protege de las fuerzas satánicas. Nos promete estar siempre con nosotros. En quinto lugar, la palabra curio, Señor, era el título habitual del emperador romano. César le llamaba, y él quería que el pueblo, la gente le llamaran Señor, Señor. Por este medio de autoridad, él ordenaba, ¿no?, sus decretos. Es decir, cuando un emperador firmaba un edicto o alguna ley o alguna orden, lo hacía bajo este título de curios. Precisamente esto causó la muerte, el martirio de muchos cristianos, porque se negaban a decir César el curio. Los cristianos decían Jesucristo es el curio, es el Señor. Y eso le causó la muerte a muchos de ellos. Así que Cristo tiene autoridad. La gente será bendecida o será condenada según la palabra de con autoridad que Él tiene. Bueno, lo demostró en muchas ocasiones y por ejemplo cuando Él silenció los vientos, aquellos vientos que soplaban fuertemente y las olas del mar fueron calmadas, Él demostró que tenía autoridad, que su palabra tenía poder. Así también en la creación, cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿no se sometería usted a un rey de esta magnitud? ¿No lo quisieras tener como Señor de tu vida? Miren este pasaje tan extraordinario en Colosenses, como habla acerca de Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito no en términos de tiempo, sino de posición, de autoridad. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Ahora imagínense, allí estaban los magos diciendo acerca de este Señor, de este Rey que nacería, y Herodes, obsesionado por la autoridad, lo que quería era eliminarlo. Claro que Herodes no tuvo el entendimiento de que era el Rey de Reyes, de todo el universo, de toda creación. Él lo veía como un rey o un posible rey terrenal. Pero en el sentido espiritual, mis queridos hermanos, esta es la misma actitud de todo aquel que rechaza a Jesucristo como Señor de su vida. No hay lugar para ellos, es decir, en su corazón no hay lugar para Jesucristo. Es la misma actitud de aquel mesonero que dijo, aquí no hay lugar para ustedes, no hay lugar. Y así en el corazón de muchos. Es decir, cuando una persona quiere ser su propio Señor, su propio curio, quiere estar en control, no quiere dejar que Jesucristo sea el que tenga control de su propia vida. Y así fue el comienzo, si ustedes recuerdan la historia, así fue el comienzo del pecado, así fue el comienzo de Satanás. Quiso ser el curios, quiso ser como Dios. Mis queridos hermanos, y finalmente, en la traducción griega, estamos viendo que es la traducción al griego, ¿no?, del hebreo. Curios, Señor, se usaba también para referirse al Dios de Israel, al Dios de Israel. Es decir, que en la escala ascendiente de los diferentes significados que hemos estado mirando en cuanto a la palabra curios, esta es la de más alto nivel. Se usaba entre los hebreos para referirse a su Dios, al Dios de Israel. Y ese Dios todopoderoso, curio, se vistió en forma de hijo, humillándose a la forma de hombre. Es decir, Él interrumpió la eternidad, entró en tiempo y espacio a entrar allí en la humanidad, en el vientre de una virgen llamada María. Y luego cargó en Él, en la cruz del Calvario, cargó el pecado de todos aquellos que vienen a Él y creen en Él con fe en su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Los magos tenían razón cuando dijeron, es el Cristo, el Señor. ¿Cuántos dirán en esta Navidad, Cristo es mi Señor y le adoraré para siempre? Bueno, esto involucra reconocer que somos pecadores, que necesitamos al Creador, que necesitamos al Salvador, que necesitamos su misericordia, necesitamos su gracia, necesitamos su amor y venir a Él en arrepentimiento. El Evangelio que se predica, que es bíblico, predica el arrepentimiento de nuestros pecados, de venir a Dios arrepentidos por nuestros pecados. ¿Quieres decirle en esta mañana, Señor, yo quiero que tú seas mi curio, mi emperador, mi dueño, mi rey, mi pastor, mi consejero, mi Dios fuerte, mi Padre eterno, mi príncipe de paz, mi Señor? Hay quienes quieren a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Y solamente Cristo es Salvador donde Él es Señor. Hay quienes quieren disfrutar de todas las actividades navideñas y las fiestas, pero no quieren abrirle sus corazones a Jesucristo. Y solo donde Él reina, allí hay verdadera paz, allí hay verdadero gozo y hay esperanza de vida eterna. 33 años después de aquel nacimiento, hubo un discípulo que al ver al Cristo resucitado, lo reconoció y dijo, mi Señor, mi Dios, mi Señor y mi Dios. Si no es tu Señor, no es tu Dios. Te estás perdiendo el significado de la Navidad. Desde su nacimiento solo era apropiado reconocerlo como Señor y como Dios, porque Cristo es el Señor. Amén.